Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu per nos. Buenos días, queridos hermanos. Pidamos primero que todo al Espíritu Santo que nos ilumine en este día para que, así como en Pentecostés, cada persona que escuche estas meditaciones hoy y los próximos domingos sean tocadas en su corazón y llevemos lo que cada corazón de ellos necesita. Venimos en este camino del Calvario a la cruz, después llegó la Pascua y ahora ¿qué viene? Pues el camino de santidad, ¿cierto? Es vivir esa ciudad de Dios aquí en la ciudad de los hombres, a lo que estamos llamados en nuestra comunidad. El Padre Joaquín el domingo pasado nos explicaba esto del misterio de la Santísima Trinidad y creo que ahí podemos ver cómo Dios Padre se nos muestra como un Dios creador, Dios Hijo como un Dios salvador y Dios Espíritu Santo como un Dios santificador. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Pues Dios nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días y por eso nos mandó el Espíritu Santo con sus dones. 8 dones nos regala el Espíritu Santo a través de los cuales nos va a acompañar en este camino de vicisitudes de nuestra vida. Hoy vamos a meditar el don de ciencia y el don de fortaleza. Y comenzaremos con el don de ciencia porque, contrario a lo que todo el mundo se imagina, que el don de ciencia tiene todo que ver con las ciencias médicas y toda la ciencia, es totalmente opuesto. El don de ciencia tiene que ver con esa capacidad sobrenatural que nos regala Dios para ver la creación desde su óptica. ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué se fueron creadas cada cosa, cada criatura? Y para ver la grandeza de Dios en cada creación y en cada criatura. Y entender que si eso es aquí, hermano, imagínense lo que nos espera. Entonces nos da como esas dos caras de la moneda, poder apreciar, agradecer, disfrutar la creación como lo que es, pero entendiendo que esta vida es vana, es efímera, que lo que nos espera es algo mucho mejor, es la vida eterna, estando con Jesús. Pero no por eso tenemos que despreciar las cosas del mundo ni subestimarlas, no, al contrario, tenemos que entender que cada cosa, por pequeña que nos parezca, puede ser parte de nuestro camino de salvación. Cada hermano que se nos presenta, cada situación que se nos presenta en este mundo tiene algo que ver con lo que Dios quiere en nuestras vidas, con nuestro camino de salvación, aunque parezca un poco redundante. Entonces no debemos despreciar nada de las cosas que se nos presentan en esta vida, porque todo se presenta para algo, para santificarnos definitivamente. Creo que una de las personas que entendió y pudo conectarse con la naturaleza, con la creación, obviamente San Agustín, que veía en el hermano Sol, en la hermana Luna, y podía tener esa conexión. No todos estamos llamados a ese don como él, pero sí estamos llamados a poder ver en cada cosa, en cada pequeño detalle, la mano de Dios providente. Santo Tomás de Aquino nos da una definición en su libro de Suma Teología del don de ciencia, diciendo que el don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios en el entendimiento del hombre, para que por obra del Espíritu Santo, rectamente, con lucidez sobrenatural acerca de las cosas creadas, refiriéndose siempre a su fin sobrenatural. Entonces, por eso el don de ciencia además perfecciona la virtud de la fe, pero la fe vivida desde la óptica del mundo como una virtud, porque es el don del Espíritu Santo el que toma las riendas de nuestra vida y lleva esta fe a un modo más sobrenatural, o sea que nos da esa luminosidad para poder entender esa fe de poder ver el mundo como
Dios quiere que lo veamos y entendamos. Entonces, que nos regala como esa conciencia o esa lucidez para entender que el don de ciencia no es como lo ve el mundo, como las ciencias naturales. Incluso cuando hablamos de ciencias teológicas, no tiene nada que ver con este don de ciencia. La ciencia teológica es para encontrar o para conocer, como quien diría, las cosas de fe desde la razón. Y eso no es lo que tiene que ver con este don de ciencia, ¿cierto? Entonces, el don de ciencia trae consigo dos efectos que son complementarios. Primero, que la vida presente es una gracia o una ocasión especial y que hay que darle una dignidad muy grande porque se la merece. Que todas las criaturas son puertas abiertas a conectarnos con Dios y que todos los acontecimientos, por pequeños que nos parezcan, son pruebas que Dios tiene para nuestra vida. O sea que esto es como un prólogo, un abrebocas de lo que nos espera. Nada ocurre aquí en esta tierra que sea casualidad, todo es causalidad. Recuerden eso. Y todas estas realidades temporales nos van a llevar o se nos dan para poder llevarnos a algo más allá. El don de ciencia también nos tiene que mostrar sobre todo, que todas estas realidades temporales no nos pueden alejar de la mirada de Dios. ¿Cómo así? A veces dejamos que el maligno nos distraiga la atención y nos presenta muchas cosas placenteras aquí en la tierra. Hoy en día, por ejemplo, los avances tecnológicos, los grandes descubrimientos, todo este mundo virtual, toda esa cosa que es tan increíble, tan asombrosa, que no podemos creer, etcétera. Todo eso pensamos que estamos creados para eso y para descubrir la luna, el sol, todo. No, lo que tenemos que hacer es al contrario, hermanos. Tenemos que ver para qué Dios nos regaló esto, por qué nos dio todas estas posibilidades y no distraer nuestra atención de ese entendimiento y de poder poner nuestra mirada en Él y no solamente en estas realidades temporales. Entonces hay una serie de vicios que son contrarios al don de la ciencia. El primero es la ignorancia de las cosas divinas. Tenemos que estudiar, hermanos, aprender, leer, porque si no, no podemos por magia entender muchas cosas. Hay unas personas que, como dije ahorita, como San Agustín, que Dios le regala esa posibilidad, pero no a todos nos lo regala, porque si no todos hablaríamos con el hermano Sol, la hermana Luna, el perro y el gato. Y obviamente son muy pocas estas personas que tienen esas sensibilidades. La presunción, a veces presumimos y pensamos que somos, o al revés de lo que dije anteriormente, o sea que si nosotros no estudiamos, no nos preparamos, no vamos a poder entender nada. No, tenemos que entender que nosotros ponemos una parte y Dios pone la otra. La oración. La oración es una de las cosas más importantes o medios que fortalecen el don de la ciencia. Pero una oración con fe, confiada, con las manos abiertas, de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Una oración que Dios dame el don de ciencia, pero ni siquiera sé qué es el don de ciencia, cómo lo puedo recibir, etc. Entonces, tenemos que pedir y con fe de qué es lo que estamos pidiendo y de lo que vamos a recibir. Segundo, tenemos que procurar siempre ver a Dios en cada criatura, en cada cosa que nos rodea. Porque la creación es un reflejo de la gloria de Dios. Tercero, tenemos siempre que pensar, hablar y obrar con libertad con respecto a este mundo. Porque a veces nos da miedo hablar de Dios, hablar de las personas o darle a las personas nuestra
lo que pensamos. Decirle a alguien que está actuando mal nos da miedo. Decirle, mira, tienes que tener temor de Dios para que no ser juzgados o para no meternos en tanto lío, no dar tanta explicación. Pero para esto, además del don de ciencia, necesitamos el don de la fortaleza, del que vamos a hablar más tarde. Porque a veces somos presos de... Nosotros lo tenemos claro, entendemos, esta persona está orando mal, pero no somos capaces de ir a enfrentarlo, no tenemos la fortaleza o no nos creemos dignos de poder ir y de enseñarle a los otros también a encontrar a Dios en toda su creación. Tenemos también, hermanos, que aprender a ver a Dios en todo lo providente. Leer sobre el libro de nuestras vidas, toda nuestra historia y cómo toda esta historia nos va conduciendo a nuestro encuentro con Dios. Así sea buena o mala, siempre. No existe nada por casualidad, sino por causalidad. Además, tenemos que guardarnos fieles y humildes. Porque acuérdense que Dios lo dijo, las cosas no serán reveladas a los sabios, sino a los humildes de corazón. Una persona que se cree que lo sabe todo, no tiene necesidad de recibir nada, ¿cierto? Y entonces por eso hay que preocuparse mucho siempre por la pureza del corazón, mantener un corazón puro y limpio para poder recibir los dones. En el libro rojo, creo que es el mayor regalo de Pentecostés que nos pudo haber regalado el Padre Joaquín, porque todo él habla del Espíritu Santo. Pero justamente cuando habla de nuestra vocación, ¿cuál es nuestra vocación? Ser santos. Ahí, hermanos, está la prueba de que estamos en sincronía con todo la salvación, todo lo que Dios quiere para nosotros. El libro rojo, entonces, nos dice: entendemos que la mejor manera de valorar la obra del Señor en nuestra vida es saber reconocer también su obra providente en la vida de los demás. Esto permite aceptar y amar fraternalmente a todos, compartiendo en caridad una misma meta, la salvación que viene de Dios. Dios salva al hombre a través del hombre y tenemos que reconocer a nuestros hermanos como criaturas de Dios, amarlas, aceptarlas y no juzgarlas con nuestro corazón. Solamente Dios sabe qué tienen en cada corazón. Ahora vamos a hablar entonces del don de la fortaleza. Y les voy a explicar, la fortaleza, además de ser un don, también es una virtud. Y voy a poner un ejemplo práctico para poder entender más o menos la diferencia entre un don y una virtud. Imaginémonos que vamos en una barca en el mar. Si esa barca la queremos mover remando con nuestras propias fuerzas, es como si usáramos la virtud. Pero si nosotros dejamos que esta barca vaya navegando por la fuerza del viento, eso es como si usáramos el don, ¿cierto? Igual, no hay virtud que solo sea nuestra fuerza. Dios también nos regala la fuerza humana, ¿cierto? Y no es que haya una línea entre la virtud y el don. De hecho, a la hora de una prueba o una preocupación, no importa si es virtud, don, lo importante es que entreguemos nuestra vida en manos de Dios, entendamos que Él es el que nos da la fuerza, que nosotros podemos hacer algo, pero Él es el que nos da la fortaleza para poder enfrentar cada dificultad de nuestra vida. Antes de la revelación cristiana, los griegos entendían la fuerza, la fortaleza como ser fornido, como ser un luchador, y entonces solo eran fuertes las personas que luchaban incansablemente, que tenían mucha fuerza física, ¿cierto? Pero hemos entendido después de la revelación cristiana que eso es bastante alejado de la realidad, y que si uno solo confía en sus propias fuerzas, va a vivir una vida llena de miedos, y que a veces ser humilde y ser prudente es signo de fortaleza. De hecho, es el mayor signo de fortaleza, más que ser fuerte físicamente. Entonces, y
Y podemos ver que hay personas que son débiles, por ejemplo, corporalmente porque tienen limitaciones físicas. Pero si esas personas además se dejan acabar por esa limitación y se sienten débiles, por ejemplo, nacen amputadas y se tiran a morir, o quedan parapléjicos y se tiran a morir y se sienten que ya se les acabó la vida, pues ahí se acaba. Le piden a Dios, o Dios les regala esa fortaleza para afrontar esa debilidad humana y pueden salir adelante. Vemos ejemplos de hermanos que nacen amputados de brazos y piernas y logran muchísimas cosas, incluso ser testimonios más grandes de vida que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces no podemos dejar llevar esas limitaciones corporales a nuestro corazón y hasta nuestra alma. Y el don de fortaleza es quien nos regala este como entendimiento. El don de fortaleza entonces tiene una relación con la virtud de la fe, porque Él nos da la posibilidad de entender que somos guiados a través de nuestra fe y que al final de la vida siempre el corazón inmaculado va a triunfar. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Ese entendimiento entonces nos lo da el don de fortaleza. Y ese don de fortaleza también lo han desarrollado algunas personas como los mártires. Los vemos, ellos han llevado este don de fortaleza como al extremo. Pero también tenemos que ver que el don de fortaleza nos da dos aspectos. Uno de atacar las grandes adversidades, pero sobre todo de resistir grandes y pequeñas adversidades. Los mártires entonces son muestras de haber resistido más que atacado las grandes adversidades. Pero nosotros, los cristianos de a pie, estamos llamados a resistir las pequeñas adversidades del día a día, de ese marido insoportable, de ese hijo que es grosero, de esa enfermedad, de esa pérdida tan grande, de esa falta de trabajo, de resistir con entendimiento eso que no es fácil, que no nos lo da solamente nuestra fuerza humana, eso nos lo regala entonces el don de fortaleza. Porque si fuera por nosotros, ante la menor vicisitud, problema, nos echamos a morir, ¿cierto? Entonces, sentirnos fuertes ante las adversidades es una de las cosas que el don de fortaleza nos permite. Es un hábito sobrenatural que nos robustece el alma, que nos da esa confianza invencible y que nos da ese entendimiento que en la vida, por todas las tentaciones que haya, nadie va a poder contra nosotros, porque Dios está ahí a nuestro lado. San Pablo lo dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno de los principales expositores o personajes que vemos en la Biblia es Job, que fue probado con muchísimas vicisitudes y que finalmente entendió que no son sus fuerzas, que nada de lo que él tenía era de él, que todo era un regalo de Dios. Y hasta que él no tuvo esa claridad de entender que todo lo que él tenía, sus hijos, su trabajo, su familia, sus riquezas, todo era una gracia de Dios, no pudo levantarse de esas pruebas. Entonces, Dios también nos da esa fuerza para las pruebas. Él sabe que no hay prueba que no podamos soportar. Y así como nos manda la prueba, también nos manda esa posibilidad de soportarla. Entonces, el don de fortaleza en nuestra Iglesia Católica nos es dado particularmente en el sacramento de la confirmación. Pero tengamos claro, hermanos, que se nos regala el don de fortaleza en la confirmación, pero que si nosotros no lo entendemos, no lo sabemos, no lo podemos recibir. Todos conocemos personas que se han confirmado y que no tienen ni idea ni siquiera qué fue lo que hicieron.
Ellos no entienden qué se les regaló ese día. Entonces un sacramento no tiene sentido sin esa unción, sin ese entendimiento y sin recibirlo. Entonces es como que se resbala el sacramento. Ahí en la confirmación se nos regala el don de la fortaleza. Y esta fuerza que nos regala el Espíritu Santo es capaz de todo, no solo de soportar el día a día, sino hasta de cosas tan grandes como expulsar demonios, cosas que nos dan miedo esas palabras y nos da todo eso, pero el Espíritu Santo nos puede regalar todo eso. Y a veces los demonios no solo se presentan como el diablo o esas cosas sobrenaturales que pensamos o que se nos habla, sino como las cosas normales del mundo, del día al día. Entonces, el don de fortaleza es el que nos da esa confianza invencible. San Agustín decía que el don de fortaleza corresponde y permite vivir la cuarta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los frutos del don de fortaleza son, primero, una energía inquebrantable ante la práctica de la virtud. O sea, que nos da esa fuerza invencible, que no se nos desgasta, que nos hace decir: cáigase quien se caiga, yo estoy aquí firme. Eso, una parte la ponemos nosotras, pero nos la regala esa energía, el don de fortaleza. El segundo fruto que nos da es que nos da el mejor antídoto contra la tibieza en el servicio de Dios. Y aquí sí que somos especialistas nosotros, ¿cierto? Porque somos bastante tibios cuando se nos pide servicio para Dios. Cuando se nos pide que nos reunamos una vez a la semana, que tenemos el grupo de oración, que vayamos el domingo a misa, nos da flojera. Todo a veces nos da más flojera. La tibieza es el cáncer de la alma, hermanos. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos regala esa persistencia, esa fortaleza de mantenernos firmes en nuestros compromisos, en nuestros servicios a Él y en nuestro entendimiento, o sea, en nuestra formación. También un fruto de la fortaleza es que nos regala un alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros. Muchos santos son ejemplos de esto, y voy a hablar especialmente de nuestra santa colombiana, que es Santa Laura, que a pesar de todas las adversidades que se le presentaban, de que le dijeron que ella era mujer, que no podía ir sola a la selva, que los indios la iban a hacer cosas, los obispos, los sacerdotes, su misma comunidad religiosa, todas las adversidades se le presentaron, y ella tenía en su corazón esa fortaleza que Dios le regaló para cumplir su misión y pudo llevarla adelante. Y esos son los ejemplos de nuestros santos de mucho antes, de hoy en día y de siempre. Y nosotros podemos hacerlo también, vuelvo y le repito, con ese esposo terco, pues nos mantenemos firmes, fuertes en el amor, en el entendimiento y en cada cosa pequeña que se nos presente. El don de fortaleza también nos permite soportar a veces las alegrías y con gozo los dolores que se nos presentan. Ofrezcámosles a Dios esos dolores, esas enfermedades, con tranquilidad, con gozo. Eso se lo podemos pedir al don de fortaleza. Y el don de fortaleza entonces nos proporciona el heroísmo, el heroísmo, en las cosas pequeñas, no solamente en las cosas grandes. Porque a veces creemos que tenemos que hacer cosas súper extraordinarias, súper grandes para sentirnos fuertes. No, a veces solamente tenemos que, si nuestra función es barrer, pues barrer bien la puerta, barrerla con amor, barrerla con gratitud, no renegar de que es que yo soy el barrendero, a mí me tocó barrer, yo porque no fui médico, imagínate, yo soy el pobre mal. No, lo que nos toque, afrontarlo con gozo, con alegría. Y tratar de vivir
todas las cosas ordinarias de forma extraordinaria. ¿Cuáles son los vicios opuestos al don de la fortaleza? El temor, el desorden, los miedos, la flojedad, lo que hablábamos ahorita, el amor a la propia comodidad. Todas esas cosas hacen que el don de la fortaleza no se afirme en nuestro corazón. Hay un refrán que dice que el que teme sufrir, sufre de temor. Entonces, no tengamos miedo, hermanos. Abramos la puerta a Cristo, abramos la puerta al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos pedir este don de fortaleza? Pues obviamente en primer lugar con la oración, como hablamos del otro don de ciencia, que es muy importante, y en la Eucaristía siempre recibimos el don de fortaleza. Pidámoslo en nuestra Eucaristía. Señor, regálame la fuerza para entender lo que tú quieres, para aceptar lo que tú me estás dando y para amarlo y para ver tu gracia y tu gloria en ellas. A veces también con pequeñas mortificaciones voluntarias podemos ejercitar el don de la fortaleza, por ejemplo con los ayunos que muchas veces hacemos en comunidad. Y en el libro rojo, como les dije, básicamente en la consagración es donde reafirmamos este don. En la consagración exige caminar por el camino de las bienaventuranzas, dejándose llenar de los dones y carismas del Espíritu Santo. Una vida espiritual o cristiana es siempre una vida de escucha. Creo que ahí está súper claro, ¿cierto? Y finalmente, para entender quién es el modelo de ejemplar de dones y virtudes del Espíritu Santo, pues todos sabemos, la Santísima Virgen María. Así que pidámosle a esta hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, que nos regale todos esos dones, que nos regale al Espíritu Santo y que nos enseñe a vivir con Él en nuestros corazones, así como ella pudo vivir con Él para llevar esta vida hacia su camino de salvación. Bendiciones, hermanos. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere,